amigos, para todos los hermanos, para todas las personas, para todos los familiares. Sean bienvenidos a un nuevo Faro, programa de los días martes donde nos reunimos eh, básicamente con un grupo de panelistas para hablar, para compartir sobre algunos temas referentes a la palabra de Dios y que tienen que ver mucho con los aspectos que se viven actualmente dentro de lo que es la cotidianidad del mundo. No solamente aquí en Colombia, que es desde donde se origina este programa, sino desde diferentes aspectos que se ven a nivel mundial, ¿no? Y algo que inclusive, permítame antes de inclusive presentar a los panelistas y entrar un poco a fondo en el tema, pero algo bien interesante y algo bien particular es que últimamente han habido pero bastantes cosas y, y que tienen que ver mucho con eventos o con circunstancias o situaciones proféticas, ¿no? Son diferentes aspectos que ocurren en torno a lo que es el mundo, el panorama mundial. Si usted observa, por ejemplo, en el comienzo de este año de una vez arrancamos con una guerra dentro de dos países orientales, dos países que en algún momento inclusive pertenecieron a una misma nación como tal y que terminan justamente en esta guerra que hasta el día de hoy se sigue dando a cabo, digamos, esta circunstancia. Me refiero a Ucrania y a Rusia. Aspectos como cuáles también el tema de la economía, la inflación tan tremenda que se está viviendo a nivel del mundo, esos altibajos en cuestiones de aspectos económicos, incluso cuestiones como el caso de la fluctuación de lo que es el dólar, de lo que es el petróleo, de lo que es el euro, bueno, y cada uno de los aspectos que digamos esto trae consigo como efecto a las diferentes naciones, no solamente a una. Pero si nos vamos también a los panorama político, pues también mire que hay algo, hay un efecto enorme y es ver cómo, por ejemplo, hoy por hoy los gobiernos de izquierda, en el caso de Latinoamérica y en buena parte de los países europeos, han tomado el control de varios países, ¿verdad? Y pues esto nos tiene que llamar la atención porque de todas maneras era algo que no era muy habitual, muy cotidiano en lo que son las sociedades. Pero como si esto fuera poco, pues obviamente los fenómenos atmosféricos también que existen a nivel de la Tierra, lo que son estos calores tan tremendos por allá en algunas zonas de Europa, donde la gente no soporta, digamos, las temperaturas tan altas por arriba de los 40 grados. Inclusive algo de lo que nos debería llamar la atención es que una persona cuando pasa de los 38 grados se le considera como fiebre, ¿no? Eso es lo que se dice, que cuando una persona sube los 38 grados, eso es fiebre. Y mire que hay países que están por arriba de los 40 grados. Imagínense el nivel de calor tan enorme que se da. Pero por otro lado, también unos incendios enormes y en otro lado un invierno terrible con desbordamiento de ríos, con gente muerta a raíz justamente de lo que se da por estas inundaciones, unos fríos también tremendos en algunas partes del mundo. Y como si eso fuera poco, entonces también en los aspectos, en el panorama religioso, hay una inminente amenaza de que, y en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, se le está haciendo una persecución directa a las iglesias y, y aún en ese aspecto se menciona de que la iglesia católica estaría a puertas de la renuncia de quien es su máximo jerarca, el señor Francisco. Se menciona de que a cualquier momento se podría dar esta situación, se dice que por cuestiones de salud. Y aún más, y eso que apenas vamos atravesando los 8 o 9 primeros meses del año, aparte de eso, hay un fenómeno que tiene ahorita trastocado el mundo y es lo que es la muerte de la reina Isabel en la parte de lo que es la zona de Inglaterra, Escocia y otros países de esta zona.
pienso que es un año muy, pero muy agitado, ¿no? Bastante agitado en muchos aspectos si usted lo analiza. Y esto nos tiene que llamar la atención definitivamente. Ahora sí, antes de empezar a abordar el tema de esta noche, porque tiene que ver mucho con todos estos aspectos, voy a saludar a mis panelistas en esta noche. Copastor, arranco con usted como siempre, dándole las gracias y la bienvenida por estarnos acompañando en este nuevo capítulo del Faro. Bendiciones y una vez más gracias. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted, igualmente a nuestro hermano Exxon, a cada uno de los panelistas que han hecho parte de nuestro programa, nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Julio, nuestro hermano Daniel, y a ustedes, preferentemente quienes están allí frente a las pantallas para atender este llamado de la palabra del Señor. Les saludamos afectuosamente, que preparen sus corazones porque hay un tema que es necesario abordar, sobre todo cuando estamos prontos a un nuevo comienzo de unas nuevas celebraciones que están marcadas allí dentro de la Biblia. Entonces es importante conocerlas y conocer sus tiempos, porque es muy importante eso al momento de hacer este tipo de celebraciones. Dios los bendiga y ya hablaremos de este tema. Siga, pastor. Muchísimas gracias, sí señor. Ahorita cuando empecemos a hablar sobre este tema, seguramente para muchos vendrá en algunos casos el recuerdo de algo que en algún momento ya se mencionó dentro de este espacio, tal vez por allá hace unos 2 años atrás o algo más de un año, donde se mencionó este tema, pero que es supremamente importante y como lo dice usted, copastor, porque estamos muy cercanos a vivir justamente la conmemoración de esta fecha o de estas fechas importantes para nosotros los creyentes. Voy con mi siguiente panelista en esta noche, que nos está acompañando nuestro hermano Exxon. Le bendecimos también y le damos gracias por estar acompañándonos en este nuevo capítulo del Faro y donde estaremos hablando de temas supremamente cruciales durante estos próximos capítulos, obviamente empezando por hoy. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo capítulo del Faro. ¿Qué tal, Pastor Miguel, Copastor Jairo, amada iglesia, hermanos, amigos y demás? Dios me los bendiga grandemente. Mire, con unas ansias, con un fuerte, digamos, sentir de precisamente ya estando en el mes séptimo para los judíos. Obviamente para nosotros es otro calendario. Y qué lindo de que precisamente se cuadre la oportunidad que encaje perfectamente, porque si hay un mes, unas semanas, un día y una hora para predicar lo que vamos a enseñar en esta noche, relacionado al segundo segmento de las fiestas de Dios, que como por un momentico desde junio, que celebramos la última, pusimos como un stand-by. ¿Qué pasó ahí? Hubo como un silencio, ¿verdad? Pero no fue un silencio a propósito, no, es un silencio que simplemente se respetó porque en el mes de julio, agosto, pues prácticamente no hubo una celebración reverente a las fiestas que se celebran de parte de Dios. Hoy vamos a volver a retomar con suma urgencia, iglesia, ojo a esto, con suma urgencia, volver a engancharlos rápidamente porque todo lo que habló Miguel de el principio de todas estas noticias, que se murió la reina de Isabel, que se sigue calentando la tierra, que están persiguiendo las iglesias, que el dólar y el euro están para allá y para acá, que la inflación. Mire, siempre hemos predicado algo, que nosotros no vamos a ver los caballos del Apocalipsis en su full contenido, pero lo que la iglesia o el pueblo de Dios sí va a ver y estamos viendo son las sombras. Ustedes ven atrás de mí como que hay una sombra, pastor con pastor, ¿sí? Ahí hay un con una Así es. gorra, ahí hay una sombra. Esto es lo que la iglesia está viendo en este momento, la sombra, nada más de lo que ha de venir. Por ende, este segundo eh, periodo de fiestas que vamos a empezar a hablar en esta noche, yo creo que por uno, dos, incluso por otros dos programas más. Miren, iglesia,
La pregunta siempre se ha hecho ahí. ¿Usted está listo para el arrebatamiento? Si usted cree que sí, listo, usted este mensaje lo va a agarrar con mucha más propiedad. Para los que no se sientan tan seguros, bueno, de eso se trata esta nueva enseñanza. Biblia, papel, lápiz, una actitud de enseñanza, si tiene un cafecito, algo ahí donde usted sentado, eso sí, apague el televisor, hermano, apague la radio, sálgase del Facebook, hermano. Si van a escuchar, escuchen completamente y nútranse bien. Si no, simplemente desconéctense, porque esto simplemente, como dice la palabra y lo enseñamos en el mensaje pasado con la ciencia se aumentada, eso es para que los entendidos entiendan más, pero para que el necio se vuelva más necio. Pastor. Así es, hermano Exxon. Indudablemente eh, es algo que tenemos que necesariamente hablar. Yo sé que esto es un tema que para muchas personas, me refiero sobre todo no los hermanos de la iglesia local que ya de alguna manera se han venido familiarizando con este tipo de enseñanza y de lo que es el contenido de lo que son las fiestas de Dios, instituidas por el Señor desde el comienzo de lo que es la creación de lo que es la nación de Israel como tal. Y menciono esto porque seguramente muchos no están acostumbrados a escuchar este tipo de enseñanzas y les puede causar cierta extrañeza. Eh, Recuerdo de que hace en el último ayuno congregacional que tuvimos y donde suelo tener los estudios bíblicos, estuve hablando justamente de la primera festividad, que es en la que en esta noche quiero que estemos hablando, de lo que son el segundo ciclo de las fiestas del Señor, las que también son conocidas como las fiestas otoñales, ¿no? O de fin de año, de alguna manera, digamos, ya en el cierre de lo que son las estaciones, llamémoslo de alguna manera, en el caso de Israel. Eh, y justamente vamos a hablar un poco sobre esta primera festividad en esta noche. Como dice el hermano Exxon, en los próximos capítulos estaremos hablando de las siguientes dos fiestas. Eh, Porque básicamente, para que usted lo entienda de una vez, déjeme hacer una precisión, y es que el día 25 de septiembre, hablo del calendario nuestro, el calendario gregoriano, se estará festejando una fiesta que no es judía, y aquí quiero hacer la salvedad, la claridad, y ahorita lo vamos a ver en la escritura. Es una fiesta dada directamente por Dios, es un mandato dado directamente por Dios, y que no es solamente incluyente para el pueblo de Israel, sino para todo el pueblo de Dios, básicamente. Entonces, obviamente, si somos pueblo de Dios, ese tipo de festividades también tienen que a nosotros, vamos a decirlo de esta manera, afectarnos de alguna u otra manera, y obviamente hacernos partícipes de este tipo de celebración. Bien, vamos a abrir la escritura en esta noche. Y voy a utilizar dos pasajes así para arrancar, para que usted de pronto se vaya dando cuenta más o menos cómo... permítame un segundo, que justo lo tenía aquí, ¿sí? Levítico 23:2. Levítico capítulo 23, verso 2. Y la escritura dice de la siguiente manera: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, y óigame bien, aquí claramente dice de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y ahí me voy a saltar. Ahí me voy a cambiar de pasaje. Ahí me voy a ubicar en otro completamente diferente. Permítame, yo acá lo ubico. ¿El 23, pastor? No, permítame. 23-24, Levítico 23-24. Levítico 23-24. Y dice:
habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primer del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ahí me voy a quedar con esos dos pasajes inicialmente. Básicamente quería mencionar eso. Entonces hay una clara ilustración de parte del Señor de que hay una convocación, y yo no sé usted qué entienda por eso de convocación, ¿cierto? Por eso de que se hable y se diga, bueno, que vamos a convocar a tal cosa. Yo les podría decir que una convocación es justamente llamar a todo el pueblo y decirles, bueno, vamos a reunirnos. Eso es lo que llamaríamos una convocatoria, ¿verdad? Ahora, luego de eso me salté porque es que ahí hablas de las otras fiestas, ¿cierto? De las primeras que fueron las que se celebraron en la primer tanda del año, ¿cierto? Las que son de primavera, las fiestas de primavera. Pero acá ya entramos a las que son las de otoño. Y claramente aquí habla de que en el séptimo mes, que básicamente ahorita entramos al calendario hebreo y está entrando en el séptimo mes justamente, y habla de que justamente, eh, si mal no estoy, porque perdí aquí el texto, pero dice que el 21, después del 21 día, ¿verdad? Y dice que habrá un día de reposo, ¿verdad? Va a haber un día de reposo y automáticamente después de ese día de reposo se viene la primera festividad que dice es al son de trompetas. Ahorita más adelante yo les voy a hablar un poquito de lo que inclusive les planteé en el estudio bíblico la vez pasada, de algunos aspectos que extracté de ese estudio, pero le quiero dar paso a mis panelistas para que ellos en esta noche nos compartan un poquito sobre este tema. Arranco con usted, copastor, una vez más y empecemos a analizar lo que es esta festividad de otoño, la primera festividad de otoño, que es la fiesta de las trompetas. Como hemos mencionado, son muy valuables cada una de estas fiestas para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios juntamente. Pero yo quiero partir de un principio, ¿no? Yo lo hice este ejercicio aquí dentro de la iglesia, puerta cerrada, con algunos de mis hermanos en alguna reunión que nosotros tenemos. Pero yo quiero planteárselo a usted también allí, que a los que nos ven a través de las redes sociales, quienes van a ver este programa más adelante, los que no lo ven ahorita en directo o los que seguramente lo verán después. Esta pregunta que yo le lancé a mis hermanos y que igualmente a usted me gustaría que la contestara, no solamente pensando en usted, sino en lo que le diría la demás gente como respuesta a esta pregunta. Y es, ¿por qué nosotros debemos celebrar o no celebrar las fiestas que menciona allí la palabra de Dios? ¿Por qué? Ese día, ya les digo, lancé esa pregunta y empecé a escuchar la respuesta de cada uno. Los tomé a cada uno a ver qué respuesta me iban a decir. No, ya les digo, no solamente pensando en uno mismo, sino en la respuesta que le puede dar la gente de afuera, lo que usted conoce. Y encontramos que las respuestas más susceptibles que se encuentran, primero, es que estas fiestas son para el tiempo antiguo. Entonces estas fiestas no son para hoy. Esa es una respuesta. La otra es que estas fiestas son de la ley y nosotros vivimos bajo la gracia. Entonces esa fue otra respuesta de las muchas que se tomaron por allí. Y hubo una tercera que dijeron, estas son las fiestas del pueblo de Israel. Y de hecho, si usted entra a Wikipedia o entra a cualquier buscador que usted tenga ahí a la mano, usted siempre va a encontrar eso definido, las fiestas de Israel. Nunca se mencionan como sí que eso no son las fiestas de Israel, no se mencionan las fiestas de Dios. Entonces la respuesta que le dan a uno es que son los israelitas, son los judíos los que tienen sus fiestas y ellos las celebran a su acomodo, en su forma de ser. Esas son las tres respuestas que le dan a uno las personas para decir que hoy en día no tenemos nosotros por qué celebrar ninguna de esas fiestas. Porque son antiguas, porque pertenecen a la ley o porque simplemente son fiestas para el pueblo judío y no para nosotros.
Y aquí es donde yo me quiero detener un momentico para hacer una reflexión. ¿Qué tan cierto hay en esas tres afirmaciones que se dan, que son como la disculpa para no celebrar estas fiestas? Primero, que son antiguas. Una de las cosas que nos menciona la palabra de Dios es que la palabra de Él y sus hechos son de ayer, son de hoy y son de mañana. La palabra de Dios no podemos hablar, y ya lo hemos mencionado, ni de Antiguo ni de Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios es viva, tanto de ayer, hoy y mañana, lo seguirá haciendo. Eso no quiere decir que porque a alguien un día se le ocurrió decir que eso era Antiguo Testamento, eso ya no va a funcionar hoy, ni va a funcionar mañana, ni en el futuro. La palabra de Dios va a seguir siendo viva cada día de la vida que nosotros tengamos en esta tierra. Entonces eso de que es de la antigüedad, eso lo tenemos que ir rompiendo de una vez también. Segundo, dicen que es de la ley. A ver, yo les hice una preguntita para aquellas personas que dicen, es que eso pertenece a la ley y nosotros vivimos bajo la gracia, entonces nosotros no tenemos por qué celebrar ese tipo de cosas. Yo les dije, y lo he mencionado varias veces, uno no puede ser exclusivo dentro de la palabra de Dios. Es decir, tomar cosas que sí me funcionan a mí y cosas que no me funcionan, para decir esto sí está bien y esto no está mal, pero es de acuerdo a mis necesidades. Les mencioné ese día, si ustedes miran al Antiguo Testamento, déjenme mencionarlo así, al Nuevo Testamento, perdón, yo les dije, ustedes consiguen en un solo pasaje de la palabra de Dios donde se mencione el diezmo en el Nuevo Testamento, y yo les puedo afirmar, no se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento. Simplemente así. Hay una serie de cosas, y nosotros aquí hicimos un estudio del diezmo, ustedes lo pueden buscar por allí. Hablamos de que es la ofrenda. El diezmo pertenecía al tiempo antiguo, a la ley, estamos de acuerdo en eso. Entonces la pregunta es, para aquellas iglesias que se basan en eso y dicen que no, que es que las fiestas pertenecen a la ley, yo les digo, ¿y por qué el diezmo sí les funciona? ¿No era luego para la ley también el diezmo? Entonces, ¿por qué eso sí les funciona hoy en día? Entonces uno no puede ser exclusivo, tomar unas cosas que sí me funcionan hoy y otras que no. Si el diezmo era de la ley y funciona para hoy, las fiestas entonces son igual de la ley y también me van a funcionar hoy. Entonces uno no tiene que ser exclusivo. Otro ejemplo que les quiero dar así, en el libro de Josué, muestre aquí, lo voy a poner para que ustedes lo puedan ver. Libro de Josué, aquí, denme un instante. Libro de Josué. Libro de Josué en el capítulo 1 en adelante. Mira lo que dice. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Me va a saltar al 6 para ir a lo que realmente me interesa. Versículo 6 dice, esfuérzate, eso es lo que el Señor le está diciendo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Vuelve y le repite, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, y quiero que subrayen esto, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. No se apartará de tu boca este libro. ¿De qué? De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo, te saldrá bien. Yo les hago una pregunta. Ustedes me han escuchado por ahí personas que dicen esfuérzate y sé valiente y esto y aquello y predican sobre esa cuestión. Yo les digo, ¿no está hablando esta palabra sobre la ley? Entonces, si usted aborrece la ley, si a usted no le gusta la ley, entonces esta palabra no es para usted. Pero si usted ama la ley, esto entonces se cobija perfectamente a su condición también. Entonces hagamos claridad perfectamente en esto. Primero, la palabra de Dios ni es antigua ni es nueva. La palabra de Dios es una solamente. Y dos, eso de que esto pertenece a la ley y no a la gracia, déjenme decirles que no, señor. Porque si nosotros aceptamos la palabra, la ley aún sigue funcionando. El Señor dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla. Y de hecho Él la cumplió.
pero aún hay cosas que hay que seguir teniendo bajo la ley. Por eso es importante conocer y tener esa diferencia. La ley no ha terminado. Ya miraremos otros aspectos más adelante acerca de esto. Siga, pastor. Bueno, recuerdo que alguna de las varias cosas que mencioné en la ocasión pasada en la que tuve este estudio bíblico, vuelvo y digo, solamente extracté o voy a extractar algunas ideas para tener este estudio de esta noche, porque hoy deseo que de pronto mis panelistas sean los que tengan la oportunidad de ilustrarnos un poquito sobre la idea que tienen de lo que es esta festividad primera del segundo ciclo de las fiestas de Dios. Pero algo de lo que les mencioné ese día, incluso les di los nombres y demás. Hoy no quiero entrar a hablar directamente de eso, solamente les voy a hablar del concilio de Hipona, por allá romano, en el cual alguna vez tomaron la decisión algunos personajes, que como le digo en el estudio los mencioné, tomaron la decisión de dos aspectos. El primero, de supuestamente dividir lo que es la escritura entre Antiguo y Nuevo Testamento, y tomaron como, digamos, eje el hecho de que hubiera aparecido Cristo en cierto momento, digamos, de la historia, y a ellos les pareció fácil decir, bueno, entonces la Biblia la vamos a dividir en dos secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero incluso les mencioné ese día que esa hojita en blanco que ustedes tienen en todas las Biblias, que vienen todas las versiones de la Biblia, y que realmente no nos aporta nada, esa es la verdad, ¿cierto? Lo único es que divide la Biblia en dos pedazos. Ha servido para varias interpretaciones y lecturas, la gran mayoría equivocadas. La primera es justamente para agarrarnos de ahí y decir, no, es que nosotros vivimos la Biblia a partir de la venida de Cristo y de ahí para adelante, de ahí para atrás, eso no nos afecta en absolutamente nada. Les conté de que inclusive el personaje que hizo alusión a esto ni siquiera era un creyente, ni siquiera era un cristiano. Fue un hombre que en algún momento pertenecía a este concilio, al que menciono, al de Hipona, y este señor resulta de que él consideraba que el Dios del Antiguo Testamento, o sea, hablo de Yahweh, era un Dios malo. ¿Por qué? Porque castigaba a los pueblos, destruía pueblos, era un Dios aparentemente vengativo, y él dice que es simplemente la ilustración del mal. En cambio, a partir del Nuevo Testamento aparece un personaje que es Jesucristo, que según él es la antítesis de lo que es Yahweh en el Antiguo Testamento. Entonces él decidió, justamente para separar lo que fue ese Dios, que para él en su concepto no era bueno, y de Jesús, que sí era el Dios bueno, entonces decidió colocarle una hojita ahí, y ahí le decidieron colocar Antiguo y Nuevo Testamento. Eso ha servido para que hasta el día de hoy la gente diga, no, es que a mí me conviene solo lo que es de aquí para adelante, pero lo de aquí para atrás no. ¿Sí? Pero ese día les dije, ¿y qué pasaría si usted arrancara esa hoja en blanco? Esa hoja que divide su Biblia. ¿Qué ocurriría? ¿Acaso no sería una sola palabra? ¿Acaso no sería una totalidad de un libro para la vida de un creyente, un manual completo? Entonces, sí, obviamente esto nos sirve para ser selectivos. Eso es lo primero. Ya entrando directamente a lo que hace alusión a esta festividad, la de las trompetas, les dije que la palabra fiesta, que aparece ahí en la versión, por ejemplo, Reina Valera, realmente si usted se va al original hebreo, que acuérdese usted de que básicamente la escritura en el Antiguo Testamento está escrita, uno de sus lenguajes es el hebreo justamente, pues cuando usted se va a esa raíz, usted va a encontrar es la palabra moed, M-O-E-D, moed, o inclusive la variante moedim, que es en plural. Y esa palabra se tradujo como festividad o como fiesta. Pero les dije igualmente que esa palabra, cuando usted se va al original, lo que simboliza o lo que significa más bien es tiempo acordado, reunión,
cita o tiempo señalado o inicio de un ciclo. Básicamente eso es lo que traduce esa palabra moed. Ahora bien, si tomamos eso como referencia, ¿cierto? De que fue escrito en hebreo y que fue con esa palabra moed, lo que podríamos decir es que si usted le cambia esa palabra fiesta, lo que le está diciendo es convocación o cita o momento en el cual el Señor le está diciendo tenemos que reunirnos, los quiero reunir a lo que es mi pueblo porque vamos a tener cierta convocación. Y para convocarnos, la forma que se hacía históricamente, en el caso de la antigüedad y demás, era a través de las trompetas. Justamente cuando se quería hacer un enunciado, cuando se proclamaba un rey o cuando se quería dar alguna noticia o incluso anunciar que se venía una posible guerra, se hacía a través justamente de lo que son las trompetas. Alguna vez, y ese día también lo dije, el pastor alguna vez nos mencionó en un estudio, si no estoy mal, creo que fue en un cafecito, donde nos habló del tipo de trompetas inclusive que aparecen dentro de la misma escritura. Nosotros conocemos, y la que más tal vez se menciona es el que nosotros conocemos como chofar, que es el cuerno este de carnero o de venado, que eran los que básicamente utilizaban. Y hay algo particular en esto, y es que esto no da notas musicales como tal. Casi todo lo que conocemos en nuestro universo, en nuestro mundo, en nuestro entorno, casi todo está regido por notas musicales. Todo lo que usted escuche, hasta el palpitar del corazón, un músico que tenga el oído desarrollado le va a decir exactamente inclusive en qué tonalidad está sonando su corazón. Es interesante, pero eso funciona de esa manera. Más sin embargo, el sonido del chofar no tiene una nota como tal definida, pero es decir, no se puede hacer música a través de él. Pero lo interesante es que se utilizaba justamente para alertar de que algo se iba a venir. Y justamente eso es lo mismo que aparece, esa misma traducción, esa misma palabra, es la que aparece justamente por allá en Tesalonicenses cuando se habla de lo que nosotros hemos interpretado como lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hermano Exxon, sigo con usted. Mire, si la ley como la tienen, porque es un mal término, tanto teológico como escatológico, es un mal término. Eso no viene ni siquiera de la parte original de la raíz hebrea, porque cuando usted escucha ley, usted se asusta, hermano. Y el Señor no es un Dios que intimida, que asusta. Y cuando usted escucha la palabra ley, usted inmediatamente dice, uy, o cumplo o me jodo, como decimos aquí popularmente en Colombia. ¿Sí o no? Hay que aclarar eso, pastor, porque la palabra adecuada, la palabra correcta para describir las Sagradas Escrituras, la Torá, la Biblia, como usted le quiera llamar, no es ley, es libro de instrucciones, que es muy diferente. Usted me cambia la palabra ley por instrucciones y yo ya como que recibo un airecito. Bueno, instrucciones ya me habla de qué, como que de consejos, de palabras que me pueden ayudar a mí a mejorar mi aspecto personal, ¿verdad? Pero si usted escucha ley, usted se siente que está bajo un régimen de juicio inmediatamente. ¿Sí o no? Y usted mismo lo menciona, Pastor Miguel. Hay ciertos personajes de la iglesia gran ramera de los tiempos pasados fueron los encargados de empezar a cambiar cosas. Ellos mismos, obviamente influenciados por Satanás, ellos son los que sacan el nombre de Yahweh de la palabra original. Hermano Exxon, Sí, pastor. mire que eso que usted antes de que continúe ya desplegándose en ese tema, usted me hace caer en cuenta eso cuando dice que son las instrucciones de Dios, que eso es una mal traducción,
cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambia todo el panorama de las cosas. Ya lo hemos mencionado aquí dentro de la congregación, cómo las traducciones sí influyen a la gente a cometer errores. Yo les mencionaba alguna vez cuando decían aquello del Padre Nuestro, que el Señor decía, y Padre, no nos metas en tentación y por esto. Y yo les decía, ¿cómo el Padre le puede meter a uno en tentación? El Padre no hace eso, nunca jamás. Eso es una equivocación de la traducción que hicieron, porque convengamos que el padre de la maldad es Satanás, y el Señor no le va a decir, Satanás, présteme su arma, que es que necesito probar aquí mis hijos. Eso jamás va a pasar. Entonces es mala traducción. Eso que menciona nuestro hermano Exxon acerca de que la ley no es ley, sino son ordenanzas del Señor. ¿Son qué? ¿Cómo fue que lo mencionó? Perdón. Instrucciones, Instrucciones. Mire instrucciones. cómo cambia la cosa, porque entonces aquellas personas que dicen, es que hoy vivimos bajo la gracia, entonces dirían, es que las instrucciones de Dios fueron para el pasado y nosotros vivimos bajo la gracia. ¿Sonaría eso correcto? ¿Cómo así que entonces los otros vivieron bajo las instrucciones de Dios y nosotros no? Vamos a ir sobre otra cosa. Mire cómo cambia totalmente, ¿no? Diametralmente el significado de las cosas. Siga, hermano Exxon. Total. Entonces, entienda, la palabra de Dios es un libro de instrucciones. Tan sencillo como eso. Si usted cree que ese término, no, es que eso que ustedes predican de la raíz hebrea de las fiestas de Dios, eso es para el Antiguo Testamento, bla, 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 para el pasado. Yo les pregunto, ¿dónde están los 10 mandamientos? Uh -huh. Ustedes mismos se van a responder, están en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Verdad? Porque yo les pregunto, ¿por qué ustedes tienen entonces el Salmo 23 que dice el Señor es mi pastor, nada me Uh -huh. faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar? Usted lo tiene allá en su negocio, ahí lo tiene. Dios bendice este negocio y tenga Salmo 23. Ahí lo tiene. Entonces, si usted va a ser aplicativo, usted tiene que ir con una concordancia bastante basada realmente en lo que dice el Salmo 119. Yo sé que el copastor es fenomenal en colocarnos pasajes visuales y todo. El Salmo 119, 160, versículo 160 dice que la suma de la Biblia, se lo pongo así en términos claros, la suma de la verdad es tu palabra. La suma. No dice pasaje de Génesis o pasaje de Deuteronomio o pasaje de Números o pasaje de Levítico o pasaje de Salmos o pasaje de Proverbios, pasaje de Josué, pasaje de Mateo, pasaje de Lucas, de Marcos, de Juan, Crónicas, Apocalipsis, etcétera. No dice que solamente un versículo ahí, no. Él dice, es la suma desde Génesis al Apocalipsis. Es la suma completa. Ahora, les pregunto, si usted ha leído la palabra entera, posiblemente usted sí entienda lo que es el contexto correcto de la suma de la palabra de Dios. Pero si usted solamente anda de pedacito aquí, pedacito allá, usted jamás va a poder entender la complejidad, pero a la larga también la efectividad de lo que significa, hey, esto no se trata simplemente de judaizar absolutamente a nadie. Y quiero arrancar precisamente con eso. Ya aclaramos de que si vamos a hablar de la fiesta de las trompetas, pastor, copastor, amada iglesia, donde vemos que no es una ley, es una instrucción que Dios le ofrece, aquí como dice Miguel, al mundo, al pueblo que se considere Dios. Si usted se considera pueblo de Dios, bueno, ahorita con la misma palabra usted va a entender de que aquí la bendición no es únicamente para el judío o el israelita. Vamos rápidamente para empezar a entender, a desglosar el término de estas fiestas, pastor copastor, porque sí, ya llevamos prácticamente que 2 añitos, pastor. No fue fácil al principio, usted mismo me lo decía al principio, esto, hermano Edson, esto toca con cucharita de compota. Esto no se puede con un cucharón ahí de masato. No, esto tocas con una cucharita de compota, porque de pronto si se le entrega a la iglesia, al pueblo, obviamente, online, puede que sea como un bebé, dele una sopa que no le corresponde a un bebé y el bebé se le termina vomitando. No, eso toca lentamente, con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento, empezar a mostrar
lo que para mí, en conceptos personales, es el tema más importante y el último tema que Dios le va a permitir entender y conocer a la iglesia o al pueblo de Dios antes de irse de este mundo. Y que por mucho tiempo pensamos de que era el arrebatamiento, y personalmente creo que no. Creo que es la raíz original, la que dice la palabra en Jeremías. Vuélvanse a las sendas que antiguas. Vuélvanse a mi raíz y conocerán que mi nombre es Yahweh. Y como dice el Levítico 23, estas fiestas son convocaciones. Todos los días vemos en los periódicos aquí, convocación para trabajo. Usted tiene estos requerimientos. Tenemos una gran convocación. Miren, la misma palabra, pastor Copas. Convocación. ¿Qué hace la gente en la convocación? Allá llega. Usted ve 100, 200 personas aplicando para una oportunidad de trabajo. Cuando Dios lo invita a usted y a mí a una convocación, es presencial en la iglesia, ¿verdad? Vayan, los necesito convocados cierto mes, cierto día, porque ahí es donde yo vengo, como dice Miguel, tengo una cita con ustedes, nos vamos a encontrar, ahí nos vamos a encontrar en esas fechas específicas. La fiesta de las trompetas, como usted conoce, en el término cristiano, en el término evangélico, sí, claro, se refiere exclusivamente a ¿qué? A el arrebatamiento de la iglesia. Pero no solamente al arrebatamiento, también está hablando, porque son otras dos fiestas que siguen posteriormente, ¿verdad? Yom Kippur, ¿verdad? Y, y la última, obviamente, con que se cierra, la de los tabernáculos. Hay dos fiestas más que nos hablan también, ¿qué? Pues del tiempo de la gran tribulación o del tiempo de los juicios. Entonces, ya celebramos 4, pastor, mire. El año pasado fue duro, delicado, difícil, lo sé, se acuerda. Usted estuvo ahí, tranquilo. Pero este año las cosas se han empezado a dar vuelta, pastor. Se han empezado a levantar, a organizar. Se están colocando las piezas donde deben estar en cuestiones espirituales de la iglesia. Mire, venimos de un sábado precioso, de un evento de jóvenes donde realmente dijimos, Señor, ¿de dónde salieron estas personas? ¿Sí o no? Hubo casa llena. Y eso nos da a entender, listo, continúen enseñando lo que el Espíritu obviamente coloca en esta iglesia en particular. Deuteronomio 16, por favor, copastor, ahí en sus pantallitas usted nos da la mano. Deuteronomio 16, versículo 16 dice la palabra. Y esto lo coloco como en esas corcheas. ¿Podemos nosotros como no judíos celebrar esta fiesta? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Dice, voy desde el 15. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios, en el lugar que Él elija. Yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Mire, Él escoge el lugar. Creo que varios de nosotros entendimos que la iglesia de Cristo, mi bendición, es el lugar. Chiquitico y todo, pero ese es el lugar, pastor copastor. ¿Sí o no? Lo dijo Darío, el hermano Darío, si nos está viendo, un saludo, lo dijo aquel día. Mire, lo que estas personas ven es lo que a veces la misma iglesia interna no agradece, no aprecia, y es lo que ellos sí vieron. Como extranjeros, mire, ellos actuaron como extranjeros, pastor copastor. Ellos vinieron y, ¡ay, qué chévere tener una iglesia así, congregarse en una iglesia pequeña donde estuvimos todos a reventar, donde todos saltamos, donde todos adoramos, donde todos alabamos, pero todos ahí quieticos, en un espacio reducido, a diferencia que a veces nos llenamos de iglesias grandes, que no tenemos nada en contra de las iglesias grandes, déjenme aclarar, pero a veces no se siente esa misma unión de personas debidamente por los espacios grandes. Y dice aquí el versículo 15 y 16, en el lugar en que Él elija, pues el Señor tu Dios bendecirá. Miren lo que se pierde en la iglesia, pastor. Aquí es donde a veces da un enojo santo con la misma iglesia, hermano, que se perdieron
especialmente la última celebración que tuvimos en junio de las primicias, ¿se acuerda? Con Pentecostés, se perdieron, hermano, unas bendiciones que después dicen, pero ¿por qué no? ¿Por qué no arranco? ¿Por qué no despegué? Ya lo van a entender. El Señor Dios te bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Versículo 16. Aquí está su respuesta. Persona que me escuchas, que todavía batallas con Dios. Pastor, ellos creen que están batallando con usted o con nosotros. Están batallando contra el mismo Señor. Están peleando contra el Espíritu Santo, que es el inspirador de esas escrituras, como le pasó con Ananías y Sabías, con Pedrito, y no es el escamoso. No es conmigo, hermano, es con el Espíritu con quien ustedes están dándose puños. 3 veces al año, todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios, en el lugar, nuevamente dice, en el lugar que Él elija, no es donde usted quiera, es donde Dios dice. Para celebrar las fiestas, dice ahí incluso la fiesta de los panes, las fiestas de las semanas, las fiestas de las enramadas, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor su Dios. Pero hay un versículo bastante claro, donde el Señor habla, y está en el 14, dice, te alegrarás en las fiestas conjuntamente con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, y los levitas. Y dice ahí, mire, también los extranjeros. Póngaselo ahí, copastor. Extranjeros, personas que no eran del pueblo de Israel. Dios les dice, oiga, si ustedes me van a venir a adorar, ¿cómo yo los voy a hacer a excepción de personas? Como dice Romanos, ¿no? Ustedes quieren adorarme, si ustedes quieren ser parte de esta gran convocatoria y van a celebrar mi fiesta, bienvenidos sean a esta fiesta. Bienvenidos sean huérfanos y viudas que vivan en tus ciudades. Y ahí es donde quiero quitarle, porque ya se vuelve de pronto hasta fastidioso, pastor, copastor, que la misma iglesia, que las mismas personas que, mire, conocen demasiado, están tan contaminados de este canal de enlace, hermano, que se quedaron ahí, todo lo que ellos recibieron de ahí. No hay una revelación, no la hay. Y Dios les dice, no, es que estas fiestas precisamente lo que alegran a ustedes son tiempos de bendición. Para el pueblo judío, ahorita septiembre, es como decir que es un arranque de un año como enero, para nosotros los que manejamos el calendario romano. ¿Sí o no, pastor? Es enero para ellos. Es un arranque de año. Pero ojo, para poder arrancar un año en bendición, y esto lo relacionamos con la fiesta que sigue, que es Yom Kippur, usted no puede arrancar un año así como así, ¿no? Simplemente normal. Creo que una de las tradiciones que nos enseñaron, pastor, que era el 31 de diciembre, que nos enseñaron que coja las maletas, dele la vuelta a la cuadra, cójase un ramo de uvas y también váyase tragando las 12 uvas por cada mes. O sea, unas estupideces, hermano. Y ahí es donde usted ve al diablo haciendo... Si usted copió esas tradiciones, que ni siquiera tienen una base ni ningún fundamento, y de hecho arrancaron, ¿cuántos eneros no han arrancado con juicios de parte de Dios? Con cosas terribles en enero. Pero bueno, estamos intentando enseñar, instruir a la iglesia, pastor, de que este mes, la idea para poder entrar en ese año de Dios, no judío, en el año de Dios, en el calendario de Dios, es necesario que la iglesia se prepare, esté atenta, que cuando el pastor haga la invitación, nos tenemos que reunir para este ayuno, para esta celebración, para tal fecha. Hermanos, no se dejen tumbar la bendición del diablo, hermano. Con fiesticas, con asados, que con este partido de este contra este. Hermano, empiecen a discernir que ya hay gato encerrado y todo con una misma finalidad, que es tumbarle la bendición. Avancemos, pastor.
Bueno, encontré acá uno de los personajes que ese ya les mencioné, no, no quiero que quede ese cabo suelto. El señor se llama Sínodo de la Odisea. Este fue el que dividió en Antiguo y Nuevo Testamento, para que lo tengamos en cuenta y para que no digan, no, es que esto, y como les digo, esto se da en un concilio, se llama el concilio de Hipona, y básicamente es en los romanos donde aparece la división de Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, esto no fue una idea generada o venida directamente de Dios, sino fue de lo que es la parte romana que hoy en día es representada en los católicos romanos como tal. Quería que esto lo tuviéramos en cuenta. Pero ya que les gusta hablar de Nuevo Testamento, o ya que nos gusta hablar de Antiguo y Nuevo Testamento, entonces déjenme, les voy a mencionar un pasaje en el Nuevo Testamento. Así de que voy a invitar desde que abramos la Biblia en Colosenses 2, 16 al 17. Libro de Colosenses 2, 16 al 17. Aquí quien escribe es el apóstol Pablo. Dice la escritura de la siguiente manera: por tanto, nadie os juzgue, dígame bien, en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta, y aquí se está refiriendo es a las fiestas de Dios. No se está refiriendo ni al 31 de diciembre, ni a la Navidad, ni al día de la Ascensión de María, ni a la Semana Santa, nada de eso. Cuando se está refiriendo acá, en cuanto a días de fiesta, se está refiriendo es a las fiestas de Dios. Y está hablando el apóstol Pablo, es el que está hablando. Luego dice, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es, y dijo el hermano Exxon al comienzo, es sombra de lo que ha por venir, porque el cuerpo es de Cristo. Entonces, mire aquí cómo la escritura claramente, el apóstol Pablo está diciendo, ojo, no se dejen juzgar por esa parte. Seguramente ustedes van a entrar, porque no crea, desde ese entonces muy seguramente entraban en ese tipo de controversias, ¿verdad? De algunos aspectos. Y aquí justamente Pablo está hablando de algunas cosas específicamente. Habla de cuestiones que tienen que ver con alimentos. Recuerde usted que inclusive Pablo hay una parte donde él inclusive menciona de que si algún tipo de alimento genera de que una persona a lo mejor se aparte de las cosas del Señor o inclusive caiga en pecado, es mejor abstenerse. Él tiene una parte donde habla específicamente sobre ese tema. Aquí, antes de mencionar el tema de lo de las fiestas, habla de las lunas, de la luna nueva, y no era que le gustara la astrología, ¿no? Por si acaso, porque alguno podría decir, ah, no, era que entonces si ve, miraban las posiciones de la luna y todo eso. No, esto también lo expliqué en el estudio bíblico, y básicamente es que en el caso de los judíos y en el caso de lo que es el Señor, él dice claramente por ahí en el libro de Génesis, no voy a mencionar el pasaje, ese día lo mencioné, es bien al comienzo, cuando está en plena creación, él dice de que él crea justamente el sol, la luna y las estrellas para que haya una guía. Ese día les expliqué, en el caso del sol, por ejemplo, básicamente lo que nos muestra es la guía de lo que es de la diferencia del día y de la noche. Hoy en día a usted se le hace fácil saber en qué hora está, porque como tiene un reloj, ¿cierto? O tiene un celular que le está diciendo qué hora es, pero piense usted en la época de la antigüedad, en la época de Abraham, en la época de Isaac, de Jacob. ¿Cómo lo hacían? Pues ellos básicamente lo hacían a través de los movimientos del sol. Por eso ellos sabían inclusive en qué hora del día se encontraban. Incluso para diferenciar un día del otro, básicamente se veía o eso se notaba era a la hora de la caída del sol o cuando iba saliendo el sol por allá por el oriente. Ellos sabían en qué más o menos hora estaban. O incluso en el caso del mediodía es cuando el sol está en la parte más alta del firmamento. Eso es lo que es básicamente el mediodía. Y ellos lo conocían. Entonces Dios creó, por ejemplo, ese tipo de lumbrera para que la gente supiera en qué horario se encontraban. Pero en el caso de la luna, los meses, la misma luna inclusive muestra los cambios que hay de un mes al otro. Incluso si usted se asoma hoy allá por su ventanita a mirar la luna, va a encontrar de que está una luna espectacular en un firmamento tremendo, una luna completica, llena.
muy brillante. Y eso lo que significa es que está entrando un nuevo mes y aparte de eso, de que hay algún evento que se viene para la Tierra. Por eso el hermano Exxon en muchas ocasiones cuando dice, oiga, y pónganle cuidado a las lunas de sangre, y pónganle cuidado a todas, porque es que la luna les anunciaba algunas cosas que podían ocurrir y ellos sabían exactamente, inclusive a través de eso, de los movimientos de la luna, exactamente, vuelvo y le digo, los cambios de mes, sabían cuándo entraba un determinado mes. Acuérdense que ellos no tenían un calendario, pero sí sabían exactamente cuándo había un cambio de mes a través de los movimientos de la luna. Y en el caso de los años, ellos y de la ubicación, inclusive lo conocían era por la posición de las estrellas y de las constelaciones. Entonces, por eso es que el Señor allá en el Génesis dice que deja ese tipo de lumbreras, ¿cierto? Para que la gente se guíe. Esto lo cuento justamente porque uno de los aspectos que es importante analizar a la hora de mirar este tipo de fiestas es justamente de que justamente está confluyendo un movimiento, digamos, rotatorio de la luna y que inclusive alerta a los israelitas de que está muy cercana ya la fiesta de las trompetas, de que hay una posición en la cual se va a ubicar la luna y que ellos saben de que es inminente lo que es el toque de la trompeta porque ese día va a ser la festividad. Ellos conocían perfectamente esa situación. Y eso es algo que se va a dar cumplimiento el día 25 de noviembre, porque claro, hoy en día nosotros sí podemos ya prever ese tipo de cosas. Ya nosotros sí podemos saber exactamente cuándo es la posición exacta de la luna a cuando justamente se menciona lo que es la festividad de las trompetas. Y justamente Pablo, algo de lo que dice regresando al texto de Colosenses, es que habla justamente de los movimientos de la luna. Qué particular, ¿verdad? Y no es que el hombre, vuelvo y le digo, estuviera metido en cuestiones de esoterismo ni nada de eso, sino porque él sabía específicamente a qué se relacionaba ese tipo de cosas. Pero hay algo que todavía me sorprende más, y es que él dice que todo eso, más las fiestas de Dios, son la sombra de lo que ha de venir. Oiga, tremendo. Si usted no conoce las fiestas de Dios, le queda muy de para arriba conocer la parte profética, porque el mismo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Si usted no conoce lo que significa cada una de esas festividades, ay caramba, sí que le va a costar conocer lo que justamente es el proyecto o el plan de Dios, porque sabe algo, el Señor siempre se ha movido dentro de sus fiestas. Todos los eventos grandes que usted conoce dentro de la escritura, en los cuales tanto el Señor Dios Todopoderoso, Yahweh, hizo grandes movimientos o grandes cosas o grandes milagros. Por ejemplo, le menciono uno así al azar. El día que le entregó la ley a Moisés, las tablas de la ley, fue el día justamente, el día 40 perdón, el día 50 después de la Pascua. Eso es lo que hoy en día se conoce como Pentecostés. Es decir, el Señor le entregó las tablas de la ley un día de Pentecostés, que también es cuando se da la venida del Espíritu Santo. Y qué particular que el mismo Señor en la Escritura dice, y ahora ya no van a haber tablitas de esas de barro, así como ustedes las conocieron, sino que a través del Espíritu Santo yo les voy a dejar esas mismas tablas, pero en su corazón. Y justamente el Espíritu Santo viene en todo su esplendor en un día de Pentecostés. Qué particular, ¿no? Y aparte de eso, las otras festividades, lo que es la Pascua, lo que es panes sin levadura y lo que es primicias, Jesucristo le dio cumplimiento a cada una de ellas. No quiero hablar de eso porque eso lo mencionamos en algún momento y eso nos causaría extendernos, pero lo que le quiero decir con esto es que si el Señor siempre se ha sometido a que sus cosas grandes, sus movimientos grandes, se han dado dentro de las fiestas de Él, definitivamente en estas tres tiene que haber un mover extraordinario de parte de Jesucristo, de parte de Dios. Y eso
que usted tanto está esperando y que yo también, es probable que se dé dentro de estas 3 fiestas que están por pasar. Copastor. Agregando a lo que usted menciona, pastor, justamente, yo les hacía una pregunta aquel día dentro de la congregación y ahora se la hago a cada uno de ustedes. Si supuestamente, vamos a poner la ley para no cambiar ese que ustedes me puedan entender perfectamente o yo hacerme entender perfectamente de ustedes, si la ley fuera del Antiguo Testamento y que con Cristo hubiese muerto la ley, la pregunta que yo les dije ese día, ¿por qué? Y el pastor lo acaba de mencionar, a Pablo, un hombre que ni siquiera estuvo personalmente mano con Jesús Nazaret, ¿por qué él sí celebró las fiestas? Eso es una contradicción bien grande. Y no solamente ahí, si usted van al libro de los Hechos, primer capítulo de los Hechos, creo que está también en el segundo capítulo donde menciona que Pablo está a favor de la ley. Él simplemente incluso les dice, no es que yo haya venido a cambiar esto, él les está hablando de la ley. Dese cuenta cómo los apóstoles en su primera etapa, ellos celebraron las fiestas del Señor. Y la pregunta ese día que les mencioné y que yo les lanzo a ustedes es esta. Si los apóstoles celebraron esas fiestas, ¿por qué nosotros hemos de omitirlas? ¿No vivimos bajo la gracia? Los apóstoles no vivieron bajo la gracia, entonces ¿por qué las celebraban? Eso tiene un motivo entonces para hacer. Y ese motivo es el que acaba de mencionar nuestro hermano Dixon en la primera parte que él expresó. Resulta que ya les digo, les hice la pregunta ese día a las personas que estaban y una gran mayoría me dijo, son las fiestas de Israel. Y como les menciono, allí en la palabra, en Wikipedia o en cualquier buscador que tengan, aparecen eso, las fiestas de Israel. Pero si uno va a la Biblia, realmente a la Biblia, uno encuentra que allá no dice que son las fiestas de Israel. Eso no fue que un día resultó Moisés y como estaban desparchados en el desierto y no tenían nada que hacer, dijo, no, pues hagamos una reunión y hagamos aquí un compinche o algo lo que tengamos y se inventó unas fiestas. No, señor. Eso es un mandato de Dios, es una orden que viene de Dios para el pueblo de Israel. Yo quiero que me acompañen a eso. Eso está en Levítico, déjenme verlo aquí. Levítico, les voy a buscar a ustedes también la cita para que la puedan leer ahí. Levítico. Eso creo que es 23:1. Si otra vez la voy a poner aquí para que ustedes la puedan ver. 23:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Israel, ¿sí? No. Allá dice, las fiestas solemnes de Jehová. No de Israel, dice de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y ahí empieza a mencionarlas. Dese cuenta con la claridad que lo está diciendo. Son las fiestas de Yahweh, el Dios. Esas no son fiestas de Israel. Ahora, como yo les dije aquel día, convengamos de que usted pronto sean las fiestas de que va a celebrar Israel. ¿A quién les celebra Israel esas fiestas? O los judíos. ¿A quién les celebran esas fiestas? Pues se las celebran al Dios de ellos, a Yahweh. Porque el Dios de ellos le pidió a Israel, allí les dice, ustedes me celebrarán estas convocaciones en determinadas fechas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios le pidió a su pueblo que le celebrara esas fiestas. Es decir, el Dios de Israel le pide a sus hijos que le celebren esas fiestas. La pregunta que yo les dije ese día, bueno, ¿y si el pueblo de Israel adora así a su Dios? ¿Cuál es nuestro Dios entonces? ¿Cuál es el Dios de usted? ¿Usted tiene un Dios, el Dios de América o el Dios de Colombia o el Dios de Estados Unidos? ¿El Dios de dónde? Porque está bien, entonces Israel tiene su Dios y le celebran a su Dios como su Dios le pidió que se lo celebraran. ¿Y usted a quién le va a celebrar? Si usted aceptó al Dios de Israel, como la iglesia Cristo es mi bendición, aceptó que el Dios de Israel es nuestro Dios, nosotros tenemos que aceptar los mandamientos que Él ordenó. Si el pueblo de Israel celebra sus fiestas, nosotros, y lo acaba de mencionar nuestro hermano Exxon allí en el pasaje, que como extranjeros, como gentiles, somos adoptados, tenemos que ir a participar de esas mismas celebraciones. Y yo les voy a dar así un ejemplito rápido de lo que pasó en alguna ocasión. Ustedes conocen a Ruth, o algunos lo habrán mencionado, escuchar a Ruth.
Ruth era un personaje que pertenecía a un pueblo distinto, era una moabita, incluso la mencionan allí. Recordemos que los moabitas descendían de un incesto. Las hijas lo emborracharon después de aquello de Sodoma y Gomorra, lo emborracharon, tuvieron relaciones y nacieron unos hijos. Uno de esos fue Moab y de ahí nació el pueblo de los moabitas. Ellos adoraban unos dioses extraños. Yo creo que anoté algunos nombres de esos dioses por acá. Chemos, por ejemplo, era uno. Baal Peor. Mire que esta Baal Peor era una diosa a la que ellos adoraban, que era la diosa de la fertilidad. Las mujeres se ponían en forma de cruz cuando llegaba la celebración de esa tal diosa y rodeaban allí y prendían candela a esa denominada cruz y ofrecían sus hijos menores de 2 años por la fertilidad. Esa era la forma como ellos los moabitas adoraban. Y Ruth pertenecía a ese reino, a ese imperio. Ella era una moabita. Una vez yo les dije, ustedes han mirado en la Biblia que el 90% de los libros de la Biblia, ¿quién los escribió? Los israelitas, porque el Señor tenía confianza en ellos eran los que escribían. ¿Cómo le iba a dar la Biblia que le escribiera otro fulano de otro lugar? Ruth era un personaje que pertenecía a otro país, a otra civilización, a otro estado. Yo no sé cómo así que Ruth, una mujer que era moabita, perteneciente a un pueblo extraño, y escriba un libro de la Biblia. Pero sí, ahí está, ella escribió un libro de la Biblia. Y yo quiero leerles un pasajito, está en Ruth 1, Ruth 1, muestra a ver si lo encuentro, es donde dice, al Dios que tú amares, yo iré. Y salió pues del lugar que había estado con ellas, comenzaron y no me... Ah, sí, creo que es este 8. Muestra a ver, yo lo voy a poner aquí para que ustedes lo puedan ver. Dice, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotros misericordia como habéis hecho con los muertos. Entonces ellas lloraron y quiero ir al versículo exacto donde Noemí le hace una promesa. Ruth le hace una promesa. Dice el versículo 16. Responde Ruth y le dice, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso yo quiero que usted lo tenga muy, muy, muy en cuenta lo que dice allí Ruth. Ruth era una moabita, una mujer extranjera, y le hace una promesa a Noemí. Ese Dios al que usted adora, a ese Yahweh, yo igualmente lo voy a aceptar. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que Ruth aceptó solamente el nombre de Yahweh? ¿O que ella se unió a hacer las tradiciones que el pueblo de Israel hacía? Pues la respuesta es esa. Ruth aceptó al Dios de Noemí, al Dios de los israelitas, y se unió a celebrar a ese Dios de los israelitas como el Señor pidió que se le celebrara. Y ustedes saben después quién fue Ruth. Descendencia de ella viene el rey David, Salomón, el mismo Señor Jesucristo viene descendencia de ella. ¿Todo por qué? Porque ella un día aceptó a ese Dios de Israel y aceptó las leyes o los mandatos de ese Dios de Israel. Mi pregunta y la cosa que yo les quiero afirmar, si nosotros hoy aceptamos y usted aceptó al Dios de Israel, es mejor que acepte también los mandatos de Israel. Si él pide, como le dice allí al pueblo de Israel, que se le adore como él se le adora, usted también está llamado a hacer exactamente lo mismo. No tome el nombre solamente de Yahweh como su Dios. Tome también las costumbres y la forma como él ordenó que se le debe adorar. Siga, pastor. Bueno, quiero que nos ubiquemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, un pasaje que creo que es muy conocido por cada uno de ustedes o por la gran mayoría de los que nos ven y de los que se congregan, por ejemplo, acá dentro de la iglesia. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La pregunta es muy sencilla. ¿Aquí acaso no se está celebrando una festividad en este pasaje? ¿No se está hablando claramente de una convocación
como lo mencionamos al comienzo de este estudio, justamente para los que murieron en Cristo y también los que estemos vivos y seamos resucitados con Él. ¿Acaso no hay una convocación, así como se dijo en el comienzo? Perdón. Y aparte de eso, no se está mencionando una de las festividades que es justamente la que estamos hablando en esta noche. ¿Acaso no es claramente, y la escritura misma lo dice, con voz de trompetas? Hermano Exo. Definitivamente, Pastor Miguel. Ahí se está hablando en relación al tema de esta noche, la fiesta de las trompetas. Pero miren, la historia o la famosa parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, donde quiero que la iglesia en primera instancia entienda una cosa, pastor. Cuando dice el texto de que a pesar de que las 10 vírgenes tenían algo de aceite en sus vasijas, 5 se quedaron. Y la pregunta es clara, ahí se menciona un esposo, un novio, ¿cierto? Y sabemos de que la fiesta de las trompetas en su totalidad se refiere al arrebatamiento de la iglesia, a esa venida de Jesucristo allá al segundo cielo, a encontrarse con la novia. ¿Para qué? Para casarse. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Sin embargo, ¿cómo es posible de que de esas 10, 5 de ellas, el Señor, no, ustedes no estaban listas? Entonces, ¿qué hacían ahí? Yo pregunto. ¿Qué hacían ahí con el mismo grupo donde estaban las otras 5, que sí tenían ese aceite adicional? O no, ni siquiera el aceite adicional. ¿Sabe cuál es la palabra correcta, pastor copastor? La revelación adicional. Esas 5 que sí se fueron, que se encontraron con su novio, hermano, para los cristianos, vuelvo, digo, que mismo niegan de que estos temas sí nos comprenden a nosotros, fue precisamente esas 5 las que sí se fueron, o las que el novio vino por ellas. ¿Por qué? Porque ellas sabían de que en ese tiempo estaban celebrando o a punto de celebrar la fiesta de las, porque se encontraron con el novio, con el marido. Esas sí estaban, vea, pilas. Esas no dijeron, no, es que eso es para el Antiguo Testamento y eso es para la ley. No. Esas 5 prudentes conocían la raíz hebrea y por ende el trasfondo de cada una de las fiestas, pastor. Y por eso el novio viene, ustedes sí están listas, mamitas lindas, preciosas. Gracias por haberme esperado, gracias por haber entendido de que sí tenían que haber celebrado Pesaj conmigo en marzo y abril. Gracias por haber celebrado conmigo también la fiesta de ¿qué? La fiesta de panes sin levaduras a los 7 días. Gracias por haber celebrado con también los primeros frutos, las primicias. Gracias por haber celebrado Pentecostés. Por ende, es que yo me las llevo a ustedes. Ustedes sí estaban preparadas, ustedes sí estaban instruidas en mi raíz hebrea. Lamentablemente ustedes otras 5 de enlace. Sí, ustedes conocían de que yo era el novio, ustedes escucharon de que yo venía, pero no les interesó mis fiestas. Rompieron la hoja de Levítico 23 y la echaron a la basura. Iglesia de la Odisea. Ustedes eran novias de la iglesia de la Odisea. ¿Cómo pretenden, y Miguel lo menciona, cómo pretende un cristiano, un evangélico, querer entrar al milenio con Jesucristo sin entender fiestas de él? Eso es ridículo, hermano. Pero por eso le digo, este mensaje para estos hermanos y estas hermanas que se niegan. Y no coincidencialmente usted verá una cosa, pastor. Mire, así como cuando nosotros nos convertimos, nos llegó el mensaje de que a los borrachos
ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos. A otros les llegó que los ladrones tampoco entran. A otros les llegó que ni los afeminados. A otros que los mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos escuchamos ese versículo en algún momento por allá en 1 Corintios 8, ¿sí o no? Pregunto, después de que usted escuchó ese versículo, ¿usted cree que ya Dios no va a tener en cuenta esa información, esa instrucción que usted le dio en algún momento y usted simplemente hizo esto? No, esto no es para mí, este versículo no es para mí. Mire, yo les aseguro que como dice la palabra de Dios no regresará vacía, sino que hará lo que Él diga. Y al cristiano ahora que entiende, que ha escuchado estos mensajes por 2 años, pastor y copastor, por 2 añitos, donde el Señor con mucho aprecio, con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucha sangre, porque la sangre la derramó fue Jesucristo, no fue usted. Y que las personas, hermano, por esa falta de conocimiento, como dice Oseas, porque se volvieron duros, se estancaron, esa es mi frase adecuada, se pegaron una estancada que ya no aceptan de que Dios tenga revelación en la palabra. Estas 5 vírgenes se quedaron fue precisamente por eso, pastor, porque mire de que esa parábola ocurre en la fiesta de las trompetas. Si usted lo analiza, si usted lo profundiza, y esa fue la razón. Unas sí tenían preparación, unas sí se capacitaron, no murmuraron. Vamos a celebrar. ¿Qué fecha, Señor? ¿Dónde nos quieres convocar? Ah, nos vemos tal fecha allá en la iglesia, Cristo es mi bendición. Listo, allá vamos, Señor, nos vemos allá. Y ahorita en septiembre viene otra. Y hay, como dice la palabra, pues en Apocalipsis hay un montón de hay. ¿Sí o no, pastor? Copastor. Hay muchos hay. Esos hay, ¿qué significan? Alerta, advertencia. Por eso el llamado en esta primera noche de este mensaje, en primera instancia para los hermanos que ya conocieron este tema, que ya no se van a excusar, Señor, pero es que eso era del Antiguo Testamento. ¡Ojo! Porque posiblemente muchas situaciones que ya haya recibido la iglesia, muchos hermanos que se han visto de pronto en cuestiones bien delicaditas y que creen de que es el diablo el que los está porque necesitan excusarse. Y no, pastor, no iglesia. Perfectamente puede ser de que usted hizo caso omiso a la invitación de ese gran Dios a estas convocaciones, a estas citas, a estos moedín, como dice Miguel, que nos ha hecho el Señor este año en particular y que muchos de ustedes simplemente no han querido hacer. Podemos seguir avanzando, pastor. Yo creo que el tiempo nos ha llegado hoy a un primer programa, pero es un buen comienzo, es un buen preámbulo. Sin embargo, mire, por eso se les coloca la palabra. Hermano, métanse en oración, ayunen, pídanle a Dios discernimiento. No sean de esas vírgenes estancadas que sí conocían de Dios, sí conocían de Jesús, pero por alguna razón no se las llevó el Señor. No sean insensatas, más bien sean de esas vírgenes que, ¿sabe qué? Echémosle más aceitico acá, raíz hebrea, fiestas del Señor. ¿Por qué? Porque a la larga eso va a hacer la diferencia el día del arrebatamiento, el día en que suene ese día va a ser la diferencia. Y créanme que las vírgenes sensatas y prudentes, las que conocieron estos temas, el Espíritu Santo les va a abrir el oído y el corazón. ¿Para qué? Para escuchar a ese gran maestro. Pastor. Bien, como usted lo dice, hermano Exxon, el tiempo nos ha corrido, nos ha avanzado, estamos prácticamente ya cerrando lo que es este primer capítulo donde hablamos de esta primera festividad. Me refiero a la de las trompetas o Yonteruá. Usted lo va a encontrar de pronto con ese término, Yonteruá, o de pronto lo va a encontrar con otros términos, como por ejemplo Rosh Hashanah o Rosh Hashanah. También lo va a encontrar por ahí de pronto para que usted se familiarice. Estamos hablando de la misma festividad. De mi parte yo quiero concluir, antes de ir con una reflexión final de ustedes brevemente, solamente quiero concluir con un pasaje más que tengo acá y está en el libro de Segunda de Timoteo, nuevamente, entre comillas, Nuevo Testamento,
3:16 al 17 dice, y toda la escritura, óigame bien, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, y óigame bien, esto es clave, esta palabra, preparado para toda buena obra. Eso es algo que me parece a mí que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Toda la escritura es creada por Dios. Y si toda la escritura es creada por Dios, créame que Él no se puso a decir, oiga, esto solamente es para estas personas y esto entonces es para otros y esto entonces es para otros y esto es para otros. Ya, no, no, básicamente Él, la escritura la dejó diseñada, la dejó hecha, creada, básicamente para su pueblo. Ahora bien, nosotros somos parte del pueblo, o por lo menos espero de que usted se sienta parte del pueblo de Dios. Si eso es así, entonces usted entra dentro justamente de esto, de que la escritura lo que le va a ayudar es justamente a edificarse, a redarguirse, ¿cierto? A entender, a prepararse y a estar listo justamente para que las cosas no lo cojan desprevenidamente, sino que usted entienda que definitivamente la escritura es importante conocerla porque toda tiene una relación y afecta su vida de una u otra manera. Solamente quiero concluir diciendo de que las fiestas de Dios, si a usted le encanta el Apocalipsis y le encanta el libro de Daniel, déjeme decirle que las fiestas de Dios van muy ligadas a estos libros. Y que si usted no las entiende o no le gusta leerlas o no le gusta practicarlas, está metido en un gran problema porque básicamente van muy conectadas con los libros proféticos, por ejemplo, de Daniel y de el Apocalipsis. Reflexión final, copastor, brevemente en esta noche. Acotando lo que usted menciona y lo que también mencionó nuestro hermano Exxon, quiero leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Yo les mencionaba aquel día cuando también tuve un estudio acerca de eso, les mencionaba y les decía, vea, ¿cuál es la misión de nosotros como iglesia? Y nosotros todos nos la conocemos, eso está por ahí en Mateo, ir y llevar la palabra del Señor a toda criatura y al que creyere, esa es la misión que tenemos nosotros como iglesia. Ahora, ¿cuál es la misión de los líderes de la iglesia? ¿Saben cuál es la misión de los líderes de la iglesia? Preparar la novia para una boda que se va a efectuar, lo que mencionaba nuestro hermano Exxon, preparar. Y mire lo que está diciendo aquí en este versículo, que ya le digo, mucha gente lo pasa, lo lee, lo salta y no le presta atención a esas letricas. Dice, y su esposa se ha preparado. Es decir, que la esposa no es que solamente llegó allá y ya, bueno, listo. Entonces dice el Señor, vamos a celebrar la fiesta de Sukkot. Imagínense, y la novia deseando, bueno, ¿y qué hacemos aquí? Aquí reparten pan con mantequilla, chocolate. ¿Qué es lo que dan en esta fiesta? Mire, si no se prepara la novia, si no se prepara la esposa, no sabe qué va a hacer. Esto, como lo mencionó el pastor atrás en uno de los pasajes, lo que hacemos aquí, y creo que alguna vez en un estudio lo mencionó, que estos son ensayos. Las fiestas se traducen como ensayos de lo que va a pasar. Esto que nosotros realizamos aquí de las fiestas del Señor son sombra de lo que vamos a vivir en un tiempo futuro. Si usted quiere saber qué es lo que va a pasar con la novia, prepárese, acérquese al Señor y entienda que realmente esto es valioso para nosotros como cristianos porque entenderemos cuál es la verdadera y recta voluntad de Dios. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante en la segunda parte de estas enseñanzas, las fiestas del Señor, y hablaremos seguramente más en profundidad esto de las trompetas e igualmente de las otras dos fiestas que vienen. Dios los bendiga. Gracias, copastor. Feliz descanso también para usted. Mire, un datico bien llamativo para que lo tengan en cuenta. Las fiestas de Dios son 7 y básicamente están correlacionadas, inclusive con los eventos históricos que han transcurrido desde lo que fue la aparición de Adán y Eva hasta lo que será la parte donde
aparezca el milenio y ya Jesús como rey sobre la tierra. Ese periodo de tiempo, cada periodo simboliza una de esas 7 festividades. Esto es algo que quiero que lo tengan en cuenta y que no lo pierdan de vista, porque cada uno de esos aspectos simboliza una época justamente de cada una de esas festividades. Son 7 y básicamente desde donde se cree que fue el inicio de la humanidad hace 7.000 años atrás, hasta el día de hoy o cuando se acerca lo del tema del milenio, incluso les doy un datico, el milenio hace relación a lo que fue el día de descanso del Señor, porque ahí también se da cumplimiento de lo que es cada uno de los espejos o sombras, dice la escritura, de las fiestas con respecto a los eventos que sucederán y que sucedieron y que estarán por suceder dentro de la tierra. Reflexión final, hermano Ex. Dato curioso, como usted dice, pastor, mire, el mundo si no le pone problema celebrando las fiestas del diablo, las fiestas de Satanás. A esas sí no le ponen pedo, ahí sí no dicen, no, es que eso es del Antiguo Testamento. Me explico. En enero el diablo tiene su primer fiesta, ¿sabían? Y ahí sí, uy, cabal. La gente cumple Levítico 23, pero de la forma de maldición. El diablo hace convocatoria y la gente acude. No es en enero, pastor, copastor, iglesia. De pronto yo soy un poquito ignorante donde se celebra el carnaval de Río de Janeiro. No es una de las fiestas solemnes de Sabanás, si no estoy mal. Me parece que es entre febrero y marzo. O en febrero o marzo. O sea, precisamente para la fiesta que corresponde juntamente con la del Señor, que es la de ¿qué? La de Sí, Pascua. es que justamente se supone que terminan, incluso esto es paralelo al carnaval, por ejemplo, acá de Barranquilla, esas festividades allá en Río de Janeiro, y justamente las terminan ahí porque a partir de ahí comienza lo que es conocido acá como la cuaresma, o sea, los 40 días antes de Eso, empezar la eso. Semana Santa. Ahí va. Ahí va. Mire cómo se cumple lo que dice la palabra de Corintios allá. Y el Dios de este mundo está en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 si no estoy mal. Y el Dios de este mundo. Créame que el Dios de este mundo no es Jesucristo. Qué pena. Vaya, mire, abra la ventanita allá afuera y mire que posiblemente estén apuñalando a alguien allá afuera. O prenda el televisor y va a encontrar ese tal programa, 1000 formas de morir. Y sí, 1000 formas de morir. Total. Parecen bobas, parecen estúpidas, pero no. Y usted pregunta, ¿pero por qué ocurren esas vainas? Precisamente porque como el mundo sí no le mete, no tiene problemas celebrándole las fiestas a Satanás, arrancando con las fiestas solemnes del carnaval de Barranquilla, que eso solamente viejas en pelotas allá. Lo mismo allá en Río de Janeiro. Déjeme, le agrego, Todo. sí, déjeme, le agrego una cosita a ella que usted está desplayándose en esto. Ya me había despedido, pero vea, me picaron la lengua. ¿Saben en la Biblia a quién mencionan como el antagonista o el dios ajeno a nuestro Dios? Baal. Ese es el dios que se menciona allí al cual adoraban. ¿Y usted sabe qué significa carnaval? Significa carne a Baal. O sea que directamente son fiestas satánicas y el pueblo, imagínense, hijos de Dios, celebrando carne a Baal, fiestas demoníacas. Eso sí es de pensar. Sigue, hermano Exxon, ahora sí. Lo menciona Miguel, mire. Después sigue la cuaresma o la Semana Santa pagana, hermano. Sí, el diablo no tiene a veces problema en mencionar a Jesús. ¿Usted cree que eso le quita el sueño al diablo? No, mientras él introduzca un Jesús que no tiene que ver con el Jesús de las Escrituras, él puede hablar de Jesús Adrián Romero, perdón, puede hablar de Jesús González, puede hablar de Jesús, María y José, no le importa, hermano, mientras la verdad no esté incluida dentro del contexto del nombre de Jesús, él no tiene ningún problema, créame que no. Por eso es que usted ve que las iglesias chuecas, la romana, eso, ellos tienen el Jesús en la boca,
¿Y usted qué cree que el diablo está? Ay, no, no hablen de Jesús, no, cállense. No, 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 no tiene ningún problema. ¿Qué me dice más tardecito para estas épocas? Precisamente, pastor, miren, el diablo celebra sus primeras fiestas de primavera, pero también tiene sus otoños. ¿No viene ahorita la celebración de Halloween? Ahorita todo el mundo, esto sí es con el tú, pero venga mamita, vamos a disfrazar la idea demonio. Venga, que tiene nada malo Eso no es malo, eso no es malo. Mire lo que cuesta uno tener discernimiento, pastor copastor, lastimosamente. Lo que no es entender la seriedad de estas vainas. Y claro, el diablo los entiniebla. No, eso no es malo. O sea, hermanos, es que son muy fanáticos. No, no son muy fanáticos. Dice la palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. Punto, hermano. Nadie va a ver al Señor, ¿verdad? Y posteriormente también, ¿qué? ¿Con qué remata Satanás? Pues con su fiesta de fin de año. La supuesta natividad o la Navidad, donde obviamente se hace una celebración al Dios o al Jesucristo Talmud de ellos, ¿verdad? Que son solamente fiestas tras fiestas tras fiestas. Y mira, la gente no cuestiona, no pregunta, no les parece religioso. Es más, son los primeros que se aplican para poder celebrar cada una de esas fiestas, para que entiendan el poder que tiene, y eso lo enseñamos hace un par de semanas en un estudio de que, hey, la gente, no, ustedes no entienden el poder que tiene realmente el diablo, hermanos. No entienden. Al diablo no lo desestime. Ese tipo es el padre de la mentira y mire cómo tiene a todo el mundo. Abogados, políticos, deportistas, artistas, a todo el mundo lo tiene, incluso a la iglesia, pastor, los tiene que, muchas veces, en muchas ocasiones, en mentiras tan tremendas que la misma iglesia cree. No, es que eso no es para mí. ¿Que no? El próximo martes avanzaremos, pastor copastor. Gracias por la oportunidad. Se ha corrido el tiempo, pero Dios nos indicará obviamente con qué otro tema relacionado con estas fiestas podremos avanzar. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Dios los bendiga en el amor de Jesús. Pastor. Gracias, hermano Exxon. Feliz descanso también para usted. Gracias por habernos acompañado en este capítulo del Faro. Así es, lo que ustedes decían me recordó justamente una palabra que dio nuestro hermano Darío, quien estuvo ministrándonos el mensaje el sábado pasado. No sé si ustedes recuerdan, y tal vez los hermanos que estuvieron en esta actividad y los que no les comento. Algo de lo que él decía es, mire, cuando se habla de actividades que son del mundo o de la carne, nadie siente vergüenza. Nadie. No, eso vamos a bailar, vamos a rumbear, vamos a hacer esto, aquello, lo demás allá. Ah, pero ahí hable de cositas de lo que tenga que ver con la iglesia y verá que le pone todos los peros posibles. No, es que eso pertenece a la ley, es que eso pertenece al Antiguo Testamento, es que eso es solamente para los religiosos, es que eso solamente es para el pastor, es que eso es solamente para los líderes, es que eso es... Inmediatamente, o sea, incluso hasta él recuerdo tanto que dijo que, por ejemplo, si una persona estaba alegre, lo primero que pensaba eran hacer cosas de la carne, que cuando veían una persona que estuviera alegre y dijera, oiga, camine, voy a celebrar a la iglesia. Y eso es extraño, ¿sí? Es raro. Y tendría que ser diferente, ¿verdad? Pero justamente esto lo menciono y cierro con este comentario, es precisamente por eso. Porque aspectos como lo que son las festividades de Dios, estoy seguro que la gran mayoría de personas le van a encontrar, como dirían por ahí popularmente, el pelo en la sopa. Cualquier cosa le van a encontrar, cualquier aspecto, pero justamente van a buscar blindarse, porque es que eso es lo que normalmente le ocurra a la gran mayoría de personas, incluso a los que se dicen ser creyentes. Ojalá estos programas nos sirvan precisamente para mirar las cosas desde una focalidad diferente, pero por sobre todo teniendo en cuenta, con lo que empecé el día de hoy, todos estos eventos que vienen ocurriendo en este año, sí nos tienen que alertar y ponernos a pensar de que a cualquier momento se acabó esto y que tenemos que estar listos
para cuando venga el Señor. De mi parte también, les doy gracias a cada una de las personas que nos han acompañado hasta este punto, los que compartirán esta transmisión con otros contactos, los que viralizan, los que están ahí pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Les bendecimos en el amor de Cristo. Y como siempre me despido, será hasta una próxima oportunidad, si es que el Señor no nos ha llamado a su presencia o si Él no ha venido por su iglesia. Bendiciones para cada uno de ustedes.